Buenas noches, profesor. Nosotros somos el grupo número 3. El tema es conjunto de instrucciones. Quien le habla, Iván Peralta Castillo. Repertorio de instrucciones. Un repertorio de instrucciones, también conocido como conjunto de instrucciones o ISA, es el conjunto de instrucciones que puede realizar un microprocesador. Es decir, es una especificación que detalla las instrucciones que una unidad central de procesamiento puede entender y ejecutar. Esencialmente define las capacidades de la CPU y se comunica con el software a nivel más bajo. Tipo de instrucciones. Incluye las operaciones aritméticas, las lógicas de control de entrada y de salida. Detallando los tipos de instrucciones, tenemos las instrucciones aritméticas, las instrucciones lógicas, las instrucciones de transferencia de datos, las instrucciones de bifurcación, las instrucciones de llamado y vuelta de subrutina y las instrucciones varias. Entre estas instrucciones tenemos varias partes. Los registros, que son los que especifican los registros disponibles para operaciones rápidas y temporales. Los modos de direccionamiento que define cómo se accede a los datos, ya sea en registros en memoria o a través de constantes. Formato de instrucciones. Describe cómo se codifican las instrucciones en binarios, interrupciones. Maneja eventos extremos o condiciones de error durante la ejecución. Hay que tener en cuenta que el diseño del repertorio afecta al rendimiento del procesador. Mm. Existen 6 aspectos básicos que se toman en cuenta a la hora de diseñar un lenguaje, que esto hace que se pueda diferenciar un repertorio de otro. El primero sería el número de las direcciones, la ubicación de los datos, modos de direccionamiento, número de instrucciones, tamaño y tipo de datos, y el formato de máquina. La siguiente. Ya. Clasificación de las arquitecturas al nivel lenguaje máquina. Una de las primeras decisiones a la hora de diseñar un microprocesador es decidir cuál será su juego de instrucciones. La decisión es trascendente por 2 razones. Primero, el juego de instrucciones decide el diseño físico del conjunto. Y segundo, cualquier operación que deba ejecutarse en el microprocesador deberá poder ser descrita en términos en un lenguaje de instrucciones. Existen principalmente 2 tipos de instrucciones: las instrucciones SIX y las instrucciones RIX. Las instrucciones SIG se caracterizan por tener un conjunto de instrucciones más complejo y numeroso, con muchos tipos de direccionamiento y modos de control. Su objetivo es reducir la distancia semántica entre el lenguaje de máquina y los lenguajes de alto nivel, facilitando el diseño de computadores. Luego tenemos el RIG, que simplifica el conjunto de instrucciones máquina a un número pequeño y rápido, que cubre la máquina de operaciones con puntos adicionales de los programas. A continuación, mi siguiente compañero. Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Caicedo Arturo Jefferson y el tema que voy a presentar es almacenamiento de operandos en memoria. Dice que la función básica es escoger el resultado obtenido durante la ejecución y guardarlo en el lugar indicado por el operando. Guarda en el lugar predeterminado por aquella instrucción. La diferencia básica está en el almacenamiento interno de la CPU. Entre las principales alternativas, conjunto de registros y memoria.
Entre las características tenemos que en una arquitectura de acumulador, un operando está implícitamente en el acumulador siempre leyendo e ingresando datos, como por ejemplo una calculadora estándar. En la arquitectura de una pila no es necesario nombrar a los operandos, ya que estos se encuentran en el torpe de la pila, como por ejemplo la calculadora de pila HP. La arquitectura de registros tiene solo operandos explícitos, que son aquellos que se nombran en registros o memoria. Entre las ventajas de la arquitectura tenemos la siguiente, que es la pila, que es el modelo sencillo para la evaluación de expresiones. Las instrucciones cortas pueden darse de una buena densidad de código. Entre acumulador son las instrucciones cortas, minimiza estados internos de la máquina. Entre el registro tenemos el modelo más general para el código de instrucciones parecidas. Automatiza generación de código y la reutilización de operandos. Reduce el tráfico de memoria. Una computadora tiene 32 registros como estándar. El acceso a los datos es más rápido y veloz. Entre las desventajas de la arquitectura tenemos la pila, que a una pila no se le puede acceder aleatoriamente. Esta limitación hace difícil generar código eficiente, también dificulta una implementación eficiente, ya que la pila llega a ser un cuello de botella, es decir, que existe dificultad para la transferencia de datos en su velocidad MK. Acumulador. Como el acumulador es solamente almacenamiento temporal, el tráfico de memoria es el más alto en esta aproximación. El registro. Todos los operadores deben ser nombrados conduciendo instrucciones más largas. Muchas gracias y mi siguiente compañero. Buenas noches, mi nombre es Yandri Martínez y mi tema a presentar es operaciones del repertorio de instrucciones. Bien, un repertorio de instrucciones no solo define las operaciones que el computador puede realizar, como lo son las sumas, restas, etc., sino que también incluye descripciones del modelo de programación, es decir, registros accesibles por el programador, modos de direccionamiento, tipos de operados, tamaño de los buses, etc. Desde el punto de vista del diseñador, el repertorio de instrucciones da las especificaciones funcionales de la unidad central de proceso, cual viene a ser el CPU. Muchas o pocas de las operaciones disponibles incluidas en la mayoría de los conjuntos vienen a ser el desplazamiento, que esta es establecer un registro a un valor constante, mover datos desde una posición de memoria a un registro y viceversa. Esto se realiza para obtener datos para operaciones matemáticas y su almacenamiento. Siguiente diapositiva. Operaciones matemáticas. Estas son como sumar, restar, multiplicar o dividir dos registros y colocar el resultado en alguno de ellos. Realizar operaciones bit a bit teniendo en cuenta el AND y el OR de cada bit en un par de registros o el NOT de cada bit en un registro. Afectan al flujo del programa. Saltar a otra posición del programa y ejecutar instrucciones ahí, o saltar a otra posición si se cumple cierta condición. Tipo y tamaño de operado. Los operadores son símbolos que indican cómo se deben manipular los operandos. Los operadores junto con los operandos forman una expresión que es una fórmula que define el cálculo de un valor. Los operandos pueden ser constantes, variables o llamados a funciones, siempre que éstas devuelvan algún valor. El compilador evalúa los operadores, algunos de izquierda a derecha, otros de derecha a izquierda, siguiendo un orden de precedencia. Este orden se puede alterar utilizando paréntesis para forzar al compilador a evaluar primero las partes que se deseen. Tenemos el cero operando, también llamada máquina de pila. Todas las operaciones aritméticas se ejecutan en la parte superior de una o dos posiciones de la pila, push y pop. Son las instrucciones utilizadas para acceder a la memoria push A, push B, add, pop, C. Uno operando. Máquinas de una dirección, también llamadas máquinas de acumulador, incluidas en la mayoría de las primeras computadoras
y muchos microcontroladores pequeños. La mayoría de las instrucciones especifican un operando explícito a la derecha, un registro, una posición de memoria o una constante, y un operando a la izquierda, ya sea load A, add B y store C. Dos operandos. La mayoría de las máquinas CISC y RISC entran en esta categoría. CISC, load A, reg1, add reg1, B, store, reg1, C, RISC, cargas que requieren la memoria explícita. Las instrucciones serían load add, reg1, load B, reg2, add, reg1, reg2, store, reg2, C. 3 operando. Permite una mejor reutilización de los datos CISC. Bien una sola instrucción add A, B, C o más generalmente move add, reg1, add, reg1, B, C. Como la mayoría de las máquinas se limitan a 2 operandos de memoria RISC, debido a la gran cantidad de bits necesarios para codificar los 3 registros. Este esquema no suele estar disponible en los procesadores RISC, con pequeñas instrucciones de 16 bits. Load A, reg1, load B, reg2, add, reg1 más reg2, reg3, store, reg3, C. Más operandos, algunas máquinas CISC permiten una variedad de modos de direccionamiento que permiten más de 3 operandos, registros o accesos a memoria, como el BATS y poly and quote, instrucción de evaluación de polinomio. Gracias. A continuación, mi siguiente compañero. Bueno, buenas noches, profesor. Voy a hablar sobre los lenguajes de nivel y compiladores. Bueno, nos dice que los lenguajes de alto nivel suelen utilizar términos en inglés del tipo list, print u open, como los comandos que representan una secuencia de decenas o de centenas de instrucciones en lenguaje de máquina. Estos comandos se introducen desde un teclado, desde un programa de residente o desde un dispositivo de almacenamiento y son interpretados por un programa que los traduce a instrucciones en lenguaje de máquina. Bueno, los programas traductores son los de tipos intérpretes y compiladores. Con un intérprete, los programas se repiten ciclo hasta volver a ejecutar sus instrucciones. En cambio, lo que se llama compilador, el compilador simplemente lo que hace es traducir el programa a máquina antes de su ejecución, por lo cual se ejecuta con rapidez como si hubieran sido escritos directamente en lenguaje de máquina. Bueno, esto tiene lo que son sus ventajas y lo que son sus inconvenientes. En ventaja tenemos lo que es que estas generan un código más sencillo y comprensible. También escriben un código válido para diversas máquinas o sistemas operativos y también permiten utilizar paradigmas de programación. En lo que son inconvenientes, tendríamos lo que es reducción de velocidad al ceder el trabajo abajo del nivel de su máquina. Y también lo que nos dice que algunos de estos requieren que la máquina del cliente posea una determinada plataforma. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué es un compilador? Un compilador es un software que traduce un programa escrito en lenguaje de programación de alto nivel. Como por ejemplo tenemos lo que es C++, lo que es COBOL en lenguaje de máquina. Un compilador generalmente genera lenguaje ensamblador primero y luego lo traduce al lenguaje ensamblador del lenguaje de máquina. Una utilidad conocida como enlazador, combina todos los módulos del lenguaje de máquina necesarios en un programa ejecutable, que sirve para que se pueda ejecutar en una computadora. Existen distintos tipos de traductores, entre ellos destacan lo que son los ensambladores, preprocesadores, intérpretes y compiladores. Bueno, primeramente, ¿qué es los ensambladores? Los ensambladores son un tipo de traductor que convierte programas escritos en ensamblador en programas escritos a código de máquina. Los preprocesadores son los que traducen un lenguaje de alto nivel a otro, cuando el primero no puede pasar al lenguaje de máquina directamente. Y los intérpretes son los que
Se trata de traductores y ejecutores, ya que con cada instrucción realizan un proceso triple lectura, o traducción y ejecución. Y estos son los que relativamente vendrían a ser los más lentos. Pero lo muy bueno de esto es lo que son la depuración. El que le habló fue Villota Augusto Juan, y a continuación mi siguiente compañero. Buenas noches, profe. Quien le habla es Yandri Murillo Camacho. Ya, tenemos las ventajas y las desventajas de los lenguajes de alto nivel y compiladores. Las ventajas es que genera un código más sencillo y comprensible. También escribe un código válido para diversas máquinas o sistemas operativos. También permite utilizar paradigmas de programación. Y en las desventajas o inconvenientes tenemos que tiene reducción de velocidad al ceder el trabajo de bajo nivel a la máquina, y también algunos requieren que la máquina cliente posea una determinada plataforma. Ya tenemos las máquinas RISC y CISC. En la arquitectura RISC, esta se caracteriza por tener un conjunto de instrucciones reducido o simplificado, y algunas de sus características claves son las instrucciones simples, la carga de almacenamiento, el pipeline eficiente y los registros. En las instrucciones simples tenemos que en una CPU RISC son simples y se ejecutan en un solo ciclo de reloj. Esto permite un procesamiento más rápido. En la carga o almacenamiento, las operaciones de carga y almacenamiento se realizan exclusivamente mediante instrucciones específicas. Estos no se pueden realizar operaciones aritméticas directamente en la memoria. El pipeline eficiente es la arquitectura de RISC que utiliza un pipeline eficiente para ejecutar instrucciones en etapas secuenciales. Esto mejora el rendimiento general. En los registros, tiene un mayor número de registros en comparación con CISC. Los registros se utilizan para almacenar datos temporales durante la ejecución de instrucciones. Tenemos la arquitectura CISC. Esta desarrollada por Intel. Se caracteriza por tener un conjunto de instrucciones más amplio y complejo. Algunas de sus características son las instrucciones complejas, modos de dirección variados, uso intensivo en memoria y el microcódigo. En las instrucciones complejas tenemos que CISC puede realizar múltiples operaciones en un solo ciclo de reloj. Esto incluye operaciones aritméticas, de carga o almacenamiento y de control de flujo. En los modos de dirección variados tenemos que CISC admite varios modos de direccionamiento, lo que permite mayor flexibilidad en la programación. Tenemos en el uso ofensivo de memoria, las instrucciones de CISC a menudo acceden directamente a la memoria, lo que puede ser más lento que el acceso a registro. Y el microcódigo, las instrucciones se traducen internamente a microcódigo antes de ejecutarse. Esto permite una mayor flexibilidad, pero también puede afectar el rendimiento. Bueno, en resumen, RISC se centra en la simplicidad y la velocidad, mientras que CISC ofrece más funcionalidades y flexibilidad. Ambas arquitecturas tienen sus ventajas y desventajas, y su elección depende del contexto y los requisitos específicos de la aplicación. Tenemos acá también las diferencias entre RISC y CISC. Gracias, profe. Quien le habló, Yandri Murillo Camacho.